Una mujer es la gran responsable de todo lo que tenemos a nuestro alrededor el día de hoy aquí en Montreal, pero solamente se le reconoció dicho mérito hace 12 años. ¿Por qué? Quiero que me acompañen a descubrir la historia de Jeanne Mance, una enfermera que es la cofundadora de la ciudad de Montreal. Quiero que me acompañen a descubrir la historia de otras mujeres que tampoco fueron reconocidas en vida, pero que la historia se ha encargado de darles su lugar. Para contarles esta historia vamos a dirigirnos al antiguo Hospital de Montreal, sitio en el cual el cuerpo de Jeanne Mance descansa para siempre. Hola, me llamo Carlos, mis amigos me dicen Charlie y esto es Atravesando Paredes. Bueno, Jeanne Mance, esta buena señora, nació en el año de 1603 y murió en el año de 1673. Es una persona que nace en un pueblito muy pequeño en Francia y es la segunda hija de una familia de 10 hijos. Desde muy joven ella comienza a colaborar con su papá, quien trabajaba en lo que podríamos decir que era un estudio de abogados, pero desafortunadamente él muere bastante rápido y desafortunadamente su mamá muere 2 años después. Esto hace que, siendo la segunda hermana más grande, junto con la hermana mayor, tengan que dedicarse a trabajar y a buscar cómo darle sustento a sus hermanitos más pequeños. Cuando Jeanne Mance era adolescente, estuvo muy enferma y afortunadamente los médicos lograron salvar su vida, pero advirtieron que por el resto de sus días tendría una salud muy frágil. Este contacto con los médicos, estando tan joven, comenzó a llamar su atención, pero como se imaginarán, ser médico en ese momento era algo muy difícil para las mujeres y ella lo veía más por el tema de sanar. Sanar era lo que ella quería hacer en la vida. Por eso es que definitivamente el tema del matrimonio y el tema de la vida religiosa no le llamaban la atención. El ayudar a que las personas se curaran fue algo que le comenzó a apasionar y fue así como decidió dedicar su vida a lo que es la enfermería. Una profesión muy noble que de pronto muchas veces no tenemos en cuenta y la ignoramos solamente hasta el día que nos vemos en un hospital. Por cierto, si ustedes son enfermeras y quieren venir a estas tierras, les va a ir pero muy bien. Es una profesión demasiado apetecida y muy bien paga en este territorio. Pero bueno, dejando el comercial y volviendo a la historia, ella se da cuenta que hay una especie de sociedad que se llama la Sociedad de Notre Dame, que está en París, que está buscando el generar una nueva civilización, el generar una utopía acá en Canadá, una civilización que comenzara de cero con unos valores totalmente nuevos. Fundar una ciudad de ceros pues no es para nada fácil. Se necesita gente que crea en ese proyecto, se necesitan colonos que quieran venir a instalarse, se necesitan familias que quieran contribuir a la construcción de esta sociedad. Esa es la primera dificultad que encuentran ellos, convencer gente que quiera venir aquí a instalarse en un medio que se supone que es bastante salvaje. De otro lado está el tema del invierno también, que sabemos que no es nada fácil, aunque el invierno tiene su parte positiva porque se han dado cuenta que hay muchas enfermedades que se propagan en Francia todo el tiempo, pero aquí no sucede lo mismo porque el invierno hace que ciertas enfermedades no sean transmisibles en ese momento. También se dan cuenta que hay agua por todo lado, que está muy limpia, hay peces, hay animales para cazar, se puede cultivar. Esto realmente se convierte en un paraíso para estas nuevas personas que deciden formar la ciudad de Montreal, que de hecho cuando se funda no se conoce con este nombre, se conoce como Ville Marie, como la ciudad de María. Esto para hacer un homenaje a la Virgen María. Nosotros ya tenemos seleccionado a un señor que se llama Paul de Maisonneuve, que es un explorador, pero este señor seguramente va a llegar, va a ayudarnos a fundar la ciudad y después va a seguir explorando los diferentes territorios que tenemos aquí en Canadá. Nosotros queremos a alguien, y queremos particularmente que sea una mujer que se dedique a hacer que esa ciudad, que esa utopía que estamos buscando se lleve a cabo. Y no solamente el tema del hospital, es todas las demás construcciones que están comprometidas cuando se quiere construir una nueva civilización. Estas dos personas finalmente fundan la ciudad, las cosas pues comienzan a avanzar, pero no con la velocidad y con la forma que ellos quisieran. A tal punto que en algún momento Jeanne Mance le dice al señor Maisonneuve: ¿sabe qué? Yo necesito que usted se me devuelva a Francia y que me traiga gente para que podamos habitar este territorio, porque es que si no tenemos carpinteros, si no tenemos zapateros, si no tenemos artesanos, si no tenemos costureros, esto no va a funcionar. Es más, yo voy a sacar parte del dinero que me dieron para hacer el hospital y se lo doy a usted para que se vaya allá y con ese dinero convenza a esas familias para que se vengan acá con sus hijos y nos podamos instalar y que esta ciudad funcione como tiene que comenzar a funcionar. Y efectivamente vean que el señor Maisonneuve, muy juicioso, se fue a Francia, logró convencer mucha gente y se la trajo. Desafortunadamente hay que decir que muchas de esas personas y de sus hijos perecieron en el viaje, porque imagínense lo que era viajar en ese momento, semanas y semanas y semanas en un barco con enfermedades, con 10.000 problemas.
De la gente que partía de allá, posiblemente el 80% eran los que iban a llegar aquí. Muchísima gente pues fallecía en el camino. Pero en todo caso, dichas personas que lograban llegar aquí, finalmente se establecieron en Montreal y son ellos los verdaderos creadores y fundadores de la mano de Jan Mans de toda esta sociedad que tenemos hoy en día casi 400 años después. Bueno, comenzó a llover, pero ni la lluvia va a impedir que yo les comparta esta historia. Comienza la utopía, este sueño hecho realidad entre los nuevos franco-canadienses y los hurones, y la cosa no le sale tan bien. ¿Y por qué no le sale tan bien? Pues porque es que aquí no tenían todas las enfermedades que venían de Europa. Los aborígenes nunca habían estado en contacto con europeos, con africanos, con asiáticos, razón por la cual su sistema inmunodeficiente realmente no estaba adaptado a todas las enfermedades que traen estas personas. Y es por esta razón que comienzan a caer como moscas. Y ahí ya hasta los mismos colonos se preocupan y dicen, pero a ver, nosotros no vinimos a esto, no vinimos a matarlos con nuestras enfermedades. Y ahí es cuando deciden que tienen que comenzar a separarse, a no estar viviendo tan juntos, y eso va a hacer que tranquilamente se vayan adaptando los unos a los otros, y finalmente pues los aborígenes y los nuevos colonos pueden habitar juntos. Pero esto va a tomar muchísimos años. Y 3 años después, Jan Mans finalmente comienza a construir lo que es su hospital, pero su hospital es algo muy modesto, es un edificio de 60 pies de profundidad en el cual solamente hay espacio para 6 hombres, 2 mujeres y ella misma. Con el paso del tiempo y en la medida en que va creciendo la sociedad, se hace necesario tener un hospital más grande. Es decir, que a este primer espacio suman un segundo espacio de 80 pies. Esto ya da la posibilidad de construir unos dormitorios para las enfermeras. Entonces las enfermeras ya comienzan a dormir ahí. Y también esto da paso a la construcción de una capilla. En ese entonces el tema de religión y sanación estaba íntimamente ligado, razón por la cual se construye una capilla ligada a San José. Algo que me gusta muchísimo de Jan Mans es que ella tenía muy claro el tema del Estado laico. Bien, si ella creía en Dios, y de hecho ella había dicho, yo sé que Dios me ha pedido que yo esté en Canadá, separaba muy bien el tema religioso del tema estatal. Así que ella tenía muy claro en la cabeza lo que tenía que hacer y cómo tenía que ejecutarlo sin estarlo mezclando con el tema religioso. Así que bien por Jan Mans en ese sentido. Unos años después de que Jan Mans muere, el gobierno francés decide que esta va a ser verdaderamente una provincia francesa. Y es ahí cuando las reglas del juego cambian y todo este tema de la utopía se deja a un lado, porque la utopía hace que Montreal sea muy autónoma y se comienza a gerenciar más bajo las leyes francesas. Entonces, todo esto comenzó como una utopía muy bonita, gerenciada por una mujer, pero desafortunadamente ya con el paso del tiempo pasó a ser otra cosa que se parece más a lo que es la Montreal que tenemos en el día de hoy. Pues que tampoco está mal, pero la utopía se dejó a un lado. Si les gusta este tipo de contenido, por favor no olviden dejar un like, un comentario y compartir este video a sus amigos. No olviden tampoco seguirme en mis diferentes redes sociales. Jan Mans, cuando va a fallecer, deja un testamento, y en dicho testamento lo único que deja establecido es que su corazón pertenece a todos los montrealenses. Me parece un acto muy bonito, como de decir, toda mi vida se le deja a esta ciudad, no tengo nada físico, pero todo lo que yo soy es de ustedes. Pasa el tiempo, pasan los años, pasan las décadas, llegamos al año de 1859. El monseñor de Montreal de esa época decide, vamos a dejar lo que es el antiguo hospital allá en el centro y nos vamos a mudar a un sitio mucho más grande y mucho más interesante, que es en el sitio en el que me encuentro hoy. Este sitio es conocido como el antiguo Centre Hospitalier de Montreal. Este es muchísimo más grande que el original. Tiene como parte central lo que es la capilla que vamos a visitar, tiene la parte del convento, tiene la parte del hospital y en la parte de atrás tiene un orfanato, más unos jardines gigantes en la parte posterior de la construcción. Este centro hospitalario va a funcionar hasta el año 2012, momento en el cual cierra sus puertas para siempre porque ya se dan cuenta que toca modernizarlo, razón por la cual se construyó el nuevo CHUM, en el cual, por cierto, este pecho participó un momentico. Mi jefe me envió 3 mesecitos a participar en ese proyecto. Fue una experiencia muy pero muy interesante. Desde ese entonces el edificio está vacío y por ahí las malas lenguas dicen que se planea hacer un proyecto inmobiliario, cosa que, de ser verdad, yo personalmente estaría un poquito en contra. Esto es una joya arquitectónica que tiene que servir para hacer algo que sea de beneficio para todas las personas que viven en esta ciudad. Pero bueno, ya mucha cháchara, vamos a visitar la capilla.
Victor Bourgeois es el arquitecto encargado de diseñar esta capilla, pero hay que señalar que además de esta hizo 200 edificios más de tipo religioso aquí en Montreal. Esta capilla la hizo después de darse un viajecito por Roma, se inspiró muchísimo de la arquitectura religiosa de esta ciudad, llegó a concebir esta iglesia, pero hay que decir que le quedó un poquito más simple de lo que había visto en Italia. El frontón, las columnas y los arcos dan testimonio de ser una capilla neoclásica. Como dato curioso, el domo tiene 32 metros de diámetro, fue instalado en plena tormenta de nieve y se convirtió en el primer domo construido para un sitio religioso en la ciudad de Montreal. Como esta capilla está conectada de lado y lado con lo que es el hospital, los enfermos podían asistir a la misa a condición de localizarse en el segundo piso, ya que el primer piso era privilegiado para los feligreses que accedían directamente desde la calle. Quiero mostrarles algunos ejemplos de cómo las mujeres han sido dejadas en un segundo plano y al final la historia les ha dado la razón. El primer ejemplo es Fanny Mendelssohn. Esta es una compositora hermana del gran compositor Mendelssohn, pero el hombre, quien desde muy temprana edad los dos comenzaron a aprender a tocar instrumentos, pero el papá de ella determinó que él era el que tenía que brillar y ella se tenía que quedar un poco en la sombra. Y muchas de las obras con las cuales su hermano logró la fama fueron compuestas por ella. Él al final de sus días decidió confesar que en realidad su hermana efectivamente había sido la compositora de muchas de sus obras. Otro ejemplo es Rosalind Franklin, una científica que a través de fotos que logró del ADN, logró mostrar por primera vez cómo era que realmente este mecanismo funcionaba, mecanismo base de nuestra naturaleza y de todo ser viviente. Y unos científicos se apropiaron de dichas fotos y gracias a estas fotos ellos obtuvieron un premio Nobel en medicina. Ellos también al final de sus días reconocieron ese error y reconocieron cómo esta señora fue quien realmente tomó la foto que hizo que el ADN se vea hoy en día de una forma totalmente diferente. Y otro ejemplo más cinematográfico es Alma Revile. De pronto ustedes no la conocen porque ella siempre estuvo a la sombra de un director muy conocido que se llama Alfred Hitchcock. Él era una persona de un gran ego y los dos trabajaban juntos. Ella siempre estuvo en un segundo plano, no se le dejó brillar y se dice que él creía ciegamente en el criterio de su esposa porque ella sabía que ella tenía el ojo y tenía el talento para escribir. Desafortunadamente su talento nunca fue reconocido en vida, pero posteriormente se logró entender que ella era el talento oculto detrás de su esposo. Y bueno, les acabo de comentar la historia de Jeanne Mance, que no es que haya sido minimizada, pero siempre se decía es cofundadora, como si siempre el señor Maisonneuve estuviera por encima. Desde el año 2012, el alcalde que hubo aquí en esta época decidió que se iban a reescribir los libros y tanto Jeanne Mance como el señor Maisonneuve son igualmente considerados como fundadores de la ciudad. Ninguno es más que el otro, los dos son iguales. Me parece un ejemplo maravilloso que deberíamos ser capaces de seguir en cualquier sociedad en el día de hoy. Ya para despedirme quisiera decir que afortunadamente desde el siglo pasado hemos comenzado a avanzar mucho con relación a la equidad entre hombres y mujeres, pero definitivamente vemos que aún falta muchísimo, entonces por favor entre todos tenemos que echarle un poquito más ganas. Y ahora, te hablo específicamente a ti, amigo macho alfa, por favor. Este cambio tiene que darse desde la misma casa. A mi modo de ver, simplemente en la medida en que hagamos las mismas actividades, simplemente como lavar ropa, como lavar los platos, como limpiar la casa, como limpiar un baño, vamos a transmitir un muy buen ejemplo a nuestros hijos. Y si todo el mundo hiciera eso, tendríamos sociedades que son más equilibradas, en las cuales se puede notar que desde la casa se está enseñando que tanto hombres como mujeres son iguales. Y esa igualdad se verá transmitida a otros roles dentro de la sociedad, como lo son el trabajo. Y sobre todo, machos alfa, tengan en cuenta que esto puede llegar a ser muy contraproducente contra ustedes y sus familias si no se comienza a cambiar. Porque si ustedes tienen una niña, una hija, ustedes no van a querer que la comiencen a tratar de una forma diferente solamente por el hecho de ser mujer. Así que reaccionemos, que no es demasiado tarde para que comencemos a equilibrar la balanza. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Ustedes tienen mujeres también en sus países que hayan sido reivindicadas a través de la historia? Por favor, si ese es el caso, déjenmelo saber en la caja de comentarios, que a mí me encanta aprender de este tipo de historias. Y nos veremos a la próxima.